Pues sean todos de nuevo bienvenidos a la casa del Señor. Nos alegramos y nos gozamos por verles a ustedes aquí en este día. Y los estoy invitando a que en este momento estemos, hay un aire tremendo y hay un ruido con el micrófono. Pero bueno, trataremos para que se entienda. Les invito a que busquen en sus Biblias el Salmo 78 del 1 al 19. Salmo 78 del 1 al 19. Dice así: pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes, hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. La tribu de Efraín, con sus diestros arqueros, se puso en fuga el día de la batalla. No cumplieron con el pacto de Dios, sino que se negaron a seguir sus enseñanzas. Echaron al olvido sus proezas, las maravillas que Dios les había mostrado, los milagros que hizo a la vista de sus padres en la tierra de Egipto, en la región de Zoán. Partió el mar en dos para que ellos cruzaran, mientras mantenía las aguas firmes como un muro. De día los siguió con una nube y toda la noche con luz de fuego. En el desierto partió en dos las rocas y les dio a beber torrentes de aguas. Hizo que brotaran arroyos de la peña y que las aguas fluyeran como ríos. Pero ellos volvieron a pecar contra él. En el desierto se rebelaron contra el Altísimo. Con toda intención pusieron a Dios a prueba y le exigieron comida a su antojo. Murmuraron contra Dios y aún dijeron: ¿podrá Dios tendernos una mesa en el desierto? El Señor bendiga su palabra en esta mañana, que ha sido leída para el pueblo de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los invito a tener un momento de oración para poner este servicio en las manos del Señor. Padre bendito, te adoramos en esta hora, te damos gracias infinitas por este regalo precioso de este domingo radiante, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de que ya la temperatura va bajando, hoy podemos sentir aquí el calor agradable de los rayos del sol sobre nuestros cuerpos, Señor. Si unos días atrás teníamos que protegernos porque nos quemaba, ahora sentimos que necesitamos su calor, Señor. Y así podemos apreciar mucho mejor todo lo que tú has puesto a nuestra disposición. Presentamos, Señor, este servicio en tus manos. Te damos gracias por lo que han llegado. Y te pedimos, Señor, que tú seas con aquellos que no han venido. Si han tenido alguna dificultad, Señor, que tú resuelva su problema, Padre amado, y que no se pierdan el privilegio de poder venir a adorar y engrandecer tu santo y bendito nombre. Te lo pedimos, Señor, en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. ¿Cuántos quieren que la presencia del Señor se mueva en este lugar? Amén. Amén. Es nuestro deseo, nuestro anhelo, que en cada momento podamos disfrutar de la presencia y el amor tan maravilloso de nuestro Señor. Amén. Y que sea Él iluminando nuestras vidas con su presencia y que sea Él llenando nuestras vidas con su resplandor. Amén. Cantemos todos juntos esta canción, que ya todos se la saben.
ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, dígale santo, 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 y santo, 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 y santo, 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 yo quiero verte, y santo, 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 y santo, 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 y santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. De tu gloria y derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria y derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 santo. Santo, 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 yo quiero verte, todo su corazón, y santo, 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 fuerte, y santo, 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 y santo, 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 yo quiero verte, y santo, 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 santo. Santo, 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 yo quiero verte, una vez más, y santo, 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 y santo, 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 y santo, 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 yo quiero verte, y contemplar tu majestad, y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y santo, 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 y santo, 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 yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte, y yo quiero verte. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor en esta hora. ¿Cuántos quieren ver un día a nuestro Señor? Amén. Amén. ¿Cuántos quieren seguir disfrutando de su presencia hasta que ese Aleluya. momento llegue, ese momento tan glorioso donde podamos ver claramente cara a cara a nuestro Señor? Amén. Amén. Así, para continuar con este gozo, vamos a leer una porción de la palabra del Señor en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. ¿Ya lo tienen?
Vamos a leerlo así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permanece con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comprometéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os he escogido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Amén. Amén. Palabra de Dios. Y así vamos a entrar a un momento de adoración al Señor. Prepare su mente, prepare su corazón, enfóquese en adorar el poderoso nombre de nuestro Señor en esta hora. Amén. Vamos a declarar y exaltar que Él es el gran yo soy, Él es el Dios todopoderoso.
presencia. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Y gracias por lo bueno que tú eres. Exaltamos tu nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Gloria a Dios. Verdaderamente es maravilloso saber que confiamos en un Dios que es capaz de romper toda barrera, de derrumbar cualquier muro que se interponga entre su presencia y nosotros, y que nos sale a buscar, ¿verdad? No somos nosotros los que tenemos que buscarlo a Él nos busca a nosotros. Una vez más reitero mis bienvenidas a los que se han incorporado, y a los que ya estaban, pues se la doy de nuevo. Siéntase muy bienvenidos en la casa del Señor. Los invito a buscar en la palabra de Dios la lectura que se encuentra en Mateo 20, los versículos del 1 al 16. Vamos a estar reflexionando sobre este texto en esta mañana de hoy. Mateo 20, versículos del 1 al 16. Dice la palabra de Dios. El subtítulo es Los obreros de la viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de las horas sexta y novena. La hora novena viene más o menos siendo las 3 de la tarde. E hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, es decir, la hora número 11, 2 horas después de la tarde, de las 3 de la tarde, las 5 de la tarde, saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, y hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma pues lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es que tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Padre bendito, en esta hora ponemos delante de ti esta parte, Señor, de nuestro servicio de adoración a tu nombre. Te estamos pidiendo, Señor, que nos ayudes a escudriñar tu palabra en esta mañana, y que, como siempre te pedimos, Señor, podamos entenderla y podamos sacar la lección que tienes para nosotros hoy. Cómo podemos aplicar a nuestros días, a nuestra realidad, aquello que era patente cuando tú andabas predicando el evangelio por toda Judea y Samaria.
Gracias te damos, bendito Dios, por el privilegio de poder estar hoy aquí. Ahora quédate en medio de nosotros, Señor, y recibe toda nuestra adoración. Amén. En esta mañana, como podrán observar, estamos también haciendo uso de otra de las parábolas del Señor. Y como era la costumbre de él acostumbraba a hacer comparaciones en parábolas con el reino de los cielos, con el reino de Dios. Y hemos titulado este mensaje así mismo, como se llama el texto, los obreros de la viña. Ahora, ¿por qué sería que el Señor Jesús les habló a esta gente a través de parábolas? O bueno, ¿por qué el uso específico de esta parábola de los obreros de la viña? Si vamos al contexto, en los capítulos anteriores, vemos que Jesús venía enseñando a la gente que salía a escucharlo, abordando las cuestiones negativas que formaban parte de su diario vivir, aquellas cosas de su cotidianidad, y que era necesario que ellos las superaran para poder ser dignos de poder entrar al reino de Dios. Un ejemplo de ello es cuando los discípulos le preguntaban, ellos se disputaban entre sí quién iba a ser el de mayor jerarquía cuando estuvieran en el reino de Dios. Y la respuesta del Señor, ¿saben cuál fue? El que de ustedes sea capaz de hacerse tan sencillo y humilde como un niño, ese será el mayor. Es decir, que no se trata de que yo crea que soy mejor que los demás, no se trata de que yo quiera ser el mejor, sino se trata de que yo me haga el inferior, que me comporte tan sencillo y tan humilde como un niño. También vimos el ejemplo de que cómo tenemos que ser tan cuidadosos a la hora de abordar una situación cuando un hermano comete una falta contra otro. ¿Y por qué creen ustedes que habló esto? Porque había uno que parece que ya se había cansado de perdonar a su hermano y fue y le preguntó, Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7? Pero en este caso el Señor le da una respuesta donde lo lleva a que debería de reflexionar de esta manera. ¿Cuántas veces me ha perdonado Dios a mí? ¿Me ha perdonado 1? ¿Me ha perdonado 2? ¿Me ha perdonado 3? ¿Me ha perdonado 7? Bueno, no puedo usar la otra mano. 7. ¿O me ha perdonado un sinnúmero de veces? Seguramente, casi seguro que Dios nos ha perdonado un sinnúmero de veces. Amén. Porque por muy buenos y perfectos que nos creamos ser, estamos muy equivocados. Siempre estamos cometiendo faltas para con Dios. Y por tanto, si Dios nos ha perdonado a nosotros un sinfín de veces, eso mismo es lo que debemos hacer nosotros con respecto a nuestros hermanos. Bueno, aquí ahora, en esta nueva parábola, el Señor, es que está pasando algo similar. Algo está pasando que no marcha bien. Y nuevamente el Señor les quiere dar una lección a ellos. ¿Y qué piensan ustedes que sería lo que estaba pasando? Pues nada más y nada menos que había celos y rivalidades entre ellos. El padre de familia, el dueño de la viña, en este caso, como en los demás casos, el Padre, el Señor bueno, representa al Dios Padre Todopoderoso. La viña representa la obra de evangelización que estaba llevando a cabo nuestro Señor Jesucristo. Él estaba haciendo una campaña de evangelización. Él venía predicando el evangelio del reino y se pasó 3 años en eso y lo hizo por toda la región de Israel. Ahora, muchos de ellos iban a trabajar, iban a cooperar, iban a continuar esta obra, y esos serían los obreros. Así que de manera similar esto funciona en la actualidad. Nosotros hoy, de una manera o de otra, somos los que llevamos adelante aquella obra que comenzó el Señor. La viña para nosotros es la obra evangelizadora de la iglesia.
de Jesucristo, lo que la iglesia predica. Ahora bien, vamos a hablar de la sana doctrina de la iglesia. Y no importa de qué denominación se trate. Sí, porque a veces nos creemos que nosotros somos los que tenemos la verdad en la mano. Nosotros somos los que tenemos, los únicos que hablamos la sana doctrina de la Biblia. La Biblia es una sola, mis hermanos, y la usan todas las denominaciones. Y cualquiera que sea la denominación, no importa si son bautistas, no importa si son pentecostales, no importa si somos metodistas, no importa si son católicos, lo importante es que se predique la sana doctrina. Y bueno, ¿y quiénes serían los obreros que trabajan ahora en nuestra realidad? ¿Quiénes son los obreros que trabajan para que esta obra evangelizadora vaya adelante? Pues somos ustedes y nosotros, somos todos, ¿no es verdad? El Señor nos ha dado esta preciosa tarea. Y así como el padre de familia llamó a aquellos obreros para que trabajasen en su viña y acordó con ellos pagarles un denario por día, Dios nos está llamando también a cada uno de nosotros para formar parte de este ejército de obreros que trabajan en la viña del Señor. ¿Y qué nos va a dar a cambio el Señor? Nos va a dar lo que nos prometió. Pero ¿qué nos prometió el Señor? ¿Qué nos ha prometido? ¿Un denario? ¿El salario de un día? Pues no, el Señor nos ha prometido mucho más que eso. Nos ha prometido la salvación. Bueno, de hecho, la recibimos ya de antemano cuando nos arrepentimos y venimos a los pies de Jesucristo. Ya tenemos la salvación. Eso nosotros lo creemos y lo defendemos. Creemos que cuando una persona se arrepiente es salva de sus pecados. Y no vamos a entrar aquí en diferencias doctrinales, porque hay quienes no lo ven así, pero eso no nos hace mejores cristianos a nosotros que a ellos, ni mucho menos. Es una cuestión de cómo se interpreta. Ahora bien, estaremos trabajando en correspondencia. Bueno, ¿y qué vamos a recibir? Pues el Señor nos va a dar, además de la salvación que nos ha prometido, nos va a dar en correspondencia, como sea nuestra fidelidad a su palabra, en correspondencia como hayamos vivido nosotros, conforme a lo que Él nos enseña, nos dará también una corona de gloria. Voy a mover esto para acá porque me estoy sintiendo incómodo. Una corona de gloria. Ahora bien, ¿qué sucede si nosotros, como aquellos obreros que llegaron a primera hora de la mañana y trabajaron durante todo el día y pensaban que por eso iban a recibir más dinero que los demás y empezaron a murmurar? ¿Qué pasaría si nosotros empezamos a hacer lo mismo? ¿Qué pasaría? ¿Es que acaso es Dios injusto? ¿O fue aquel hombre, aquel dueño de la viña, fue injusto porque le quiso pagar al que llegó a última hora lo mismo que le había prometido al que llegó a primera hora? Para nada. Un denario era lo que se pagaba en la época por el trabajo de todo un día. Y ellos estaban conscientes y sabían y habían concordado con él de que iban a recibir un denario por trabajar todo el día. Es decir, el Señor a ellos no los trató injustamente. El Señor lo que fue demasiado generoso con los que llegaron y trabajaron solo una hora y les pagó el salario del día completo. ¿A cuántos de nosotros aquí no nos gusta que cuando tenemos un problema y faltamos un día al trabajo, que el patrón sea considerado con nosotros y nos pague la semana completa? ¿No nos gustaría? Y vamos entonces a entrar a cuestionarlo y a hablar mal de él, a criticarlo, a murmurar porque hizo eso con un compañero de trabajo. Eso se llama envidia. Entonces, aún así, hay algunos que sí lo encuentran mal. Entonces piensan que ellos deben recibir más dinero del que habían contratado con el dueño porque en definitiva ellos trabajaron más. Ahora, como les decía, eso se llama celo. ¿Y saben lo que provocan los celos? Bueno, vamos a verlo a la luz de los versículos de este pasaje. El versículo 10 dice que al venir
también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron un denario. Y entonces, ¿qué pasó en ellos? Ellos sintieron que como ellos habían trabajado más, tenían que recibir más dinero. Es decir, sentimientos de merecer más que los demás. Ahora bien, ¿cómo podemos adaptar esto a nuestra realidad? Esto lo que quiere decir es que el hecho de que llevemos muchos años en el Evangelio, eso no nos hace mejores que los que se han convertido recientemente. Todos, en definitiva, lo que vamos a recibir de parte de Dios por el arrepentimiento es la salvación. Entonces vamos a querer nosotros aspirar a más que eso porque llevamos muchos años. No, no es así. Los beneficios en el reino de Dios no son una cuestión de historia, no son una cuestión de antigüedad, sino que son una cuestión de fidelidad. Y si el que llegó ayer es tan fiel como yo, que llevo 50 y no sé cuántos años, pues vamos a recibir lo mismo. ¿Qué otras consecuencias traen los celos dentro de la iglesia? Pues trae murmuración. Dice que al recibirlo, cuando los que llegaron primero recibieron solamente un denario, murmuraban contra el padre de familia. Versículo 11. Murmuraban contra el padre de familia. ¿Qué entienden ustedes por murmuración? De esto se ha hablado muchísimo, pero a veces no, parece que no lo entendemos, parece que no hay idea de qué significa la murmuración. Bueno, yo no voy a darles un concepto personal, no vamos a entrar en criterios propios, solamente les voy a dar un concepto muy sencillo que aparece en la Wikipedia libre, y usted puede poner ahí en su teléfono, en su navegador, murmuración. Inmediatamente lo va a remitir a la Wikipedia libre o a otras fuentes, pero usted escoja la que quiera. Y el concepto que viene de Wikipedia libre es este. La murmuración es una actividad humana que consiste en hablar de algo o de alguien, tan bien como tan mal, aunque generalmente de forma desfavorable, sin que la persona en cuestión esté presente. Algunos sinónimos de la murmuración son habladuría, comadreo, rumor, chisme o cotilleo. Bueno, hay palabras de esas que para mí son nuevas, yo nunca las había ni oído mencionar. Pero bueno, mis hermanos, eso es la murmuración. Y eso es una consecuencia de cuando nosotros, entre nosotros, sentimos sentimientos de superioridad, sentimos celos por aquellos que han recibido lo mismo que nosotros. Esto lo estoy hablando en un sentido general. Esto sucede en la iglesia como sucede en el mundo, porque dice, como bien dice la palabra de Dios, en el mundo, no somos del mundo, pero en el mundo estamos. Y ese mundo nos influencia de muchas maneras. Hemos salido ya de él, pero tenemos rezagos del pasado. Otra de las cosas que trae como consecuencia los celos son las envidias. Dice el versículo 12, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Bueno, está bien, y eso a ti qué. Al Señor le dio el deseo de darle a este último, como decía Pablo, a este abortivo, lo que mismo que te dio a ti. ¿Acaso te ha hecho con eso algún perjuicio? ¿Ha sido injusto Dios porque ha tratado al último igual que a ti? ¿O es que acaso el favor de Dios se alcanza por méritos personales? Cuando recibimos lo mismo que otros, nos sentimos molestos, tenemos envidia, en lugar de gozarnos porque el otro ha recibido lo mismo que nosotros, aunque no haya trabajado lo mismo. Lo que hacemos es sentirnos molestos, sentirnos mal, porque es que nos ponemos en el centro y pensamos en nosotros, pensamos, yo tengo que tener más porque yo he trabajado más, yo me he esforzado más. Pero no es así como funciona el reino de Dios. En el reino de Dios las cosas funcionan. Gózate cuando otra persona alcanza un éxito.
Amén. Aunque tú no lo hayas alcanzado, gózate, gózate. Por eso yo pienso que los verdaderos amigos son aquellos que cuando tú alcanzas un éxito, ellos se alegran contigo. Y cuando tú tienes un fracaso, ellos se entristecen contigo. Bueno, ¿cómo se manifiesta esto tanto en lo material como en lo espiritual? Pero no vamos a entrar mucho más en detalle en estas cosas. Pero sí quiero traer también a colación otra cuestión negativa que provoca problemas, que provoca, ¿cómo decir? Que la iglesia no esté bien concretamente trabajando unida en un mismo sentido. Y es el negativismo. El negativismo es un arma poderosa utilizada por nuestro enemigo, el diablo. Y dentro del negativismo hay una palabrita muy de moda que se llama desánimo. Cuando nosotros como cristianos confesamos que hay desánimo, le estamos entregando las llaves de nuestra puerta a Satanás. Eso es lo que estamos invocando. Dice la palabra de Dios que lo que confiese con su boca, eso será lo que va a suceder. Confiesa con tu boca la palabra de Dios, el optimismo, no el desánimo. Te voy a poner una anécdota o un ejemplo. Hace 2 o 3 días, sin haber pensado en este mensaje, leía una reflexión. Y dice que había un matrimonio que tenía 2 hijos gemelos, idénticos. A los padres les resultaba difícil identificarlos físicamente porque se parecían tanto que cuando los veían a uno y al otro al lado, prácticamente no los sabían identificar. Pero había una cuestión en su carácter que era completamente distinta. Eran la antítesis el uno del otro. Había uno que era pesimista, inconforme, no le gustaba nada, siempre quería algo más de lo que podía obtener. Y había otro que era muy optimista y siempre vivía con un espíritu triunfalista. Entonces los padres, muy preocupados por la conducta de este muchacho que no se conformaba con nada, fueron a consultar a un psicólogo. Y el psicólogo les recomendó hacer lo siguiente: vamos a probar a ver qué sucede con esto. Cuando llegue el día de su cumpleaños, cómprenle los regalos más costosos y más valiosos al que nunca está conforme. Cólmenlo de regalos. Háganle los regalos más valiosos. Y así mismo hicieron los padres siguiendo el consejo de aquel psicólogo. Fueron y le compraron juguetes caros. Bueno, se gastaron un dineral con ese muchacho. Mientras que al otro le regalaron algo que no le voy a revelar todavía, pero se lo voy a decir dentro de un momento. Entonces los padres se pusieron a observar, le pusieron todos aquellos regalos costosísimos al mellizo aquel dentro de un cuarto y observaron a través de una rendija en la puerta entreabierta y vieron cómo el muchacho cada vez que desenvolvía uno de aquellos regalos hacía gestos desagradables. Este juguete no me gusta, ese color no me gusta, esto es de mala calidad, este seguro que lo tienen todos los muchachos, y así sucesivamente. Quedó inconforme, no se conformó. Entonces al otro muchacho, ¿saben lo que le regalaron? Una caja con estiércol seco de caballo. Y cuando fueron a mirar la reacción del muchacho, él andaba por los alrededores, por el jardín, felizmente esparciendo el estiércol al aire y diciendo: es verdad que mi papá y mamá son tremendos. Mira la manera que han usado para darme a entender que me van a regalar un caballo. Y es así, mis hermanos. Nosotros tenemos que aprender a que debemos conformarnos. No podemos ser derrotistas. No debemos andar confesando negatividad. Porque
tanto los celos como los sentimientos de prioridad o privilegios, la murmuración, la envidia, el vocabulario negativo y todo comportamiento contrario a lo que debe ser el orden del reino de Dios, lo usa nuestro enemigo para destruir. Y por último el Señor dice, los primeros serán los últimos. Ahí la palabra en Reina Valera dice los postreros, pero bueno, para traducirlo en un lenguaje más corriente, los primeros serán los últimos y los últimos primeros, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y creo que, para no extender más esto, este versículo no requiere más explicación. De todas maneras, les recomiendo que lo lleven para sus casas y mediten en él durante la semana. Y que le pidan al Señor, mientras meditan en este texto, le pidan al Señor que nos ayude a ser obreros que siempre están conformes. Obreros no como aquellos obreros que nunca que sintieron envidia, que se sintieron molestos porque trabajaron más, sino que seamos obreros agradecidos, sabiendo que lo que Dios nos ha dado no tiene precio. No hay nada con que lo podamos pagar, entendiendo que lo único que podía pagarse por esa salvación preciosa que Dios nos ha regalado fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien fue puro y sin mancha, quien fue perfecto. A nosotros no podían sacrificar en masa, que cuanto más bultos, más grande sea el bulto, más indigno sería el sacrificio que pudiéramos hacer por nosotros mismos. Así que, mis hermanos, en esta hora les estoy deseando que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y los estoy invitando a que vamos a participar de la Santa Cena. Invito a estar meditando en la lectura de la palabra que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 11, los versículos del 23 al 29. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así también, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en esta hora te alabamos, Señor, infinitamente. Te damos gracias, Señor. Gracias por este privilegio, Señor, de poder estar aquí para recibir estos elementos, Señor, que nos dan poder espiritual, que nos llenan, Señor, de tu gracia, Padre amado. Te bendecimos en esta hora.
te adoramos infinitamente. Ahora te pedimos, Señor, te presentamos estos elementos que se van a ser utilizados como representación de tu cuerpo y de tu sangre, que tú los limpies, Señor, de toda contaminación material y contaminación espiritual. Señor, que al ingerirlo, Padre amado, aunque no vamos a comer tu cuerpo ni a beber tu sangre literalmente, pero que sí, Señor, por el acto de fe de venir hasta aquí a recibirlo, podamos recibir, Señor, la bendición de ser limpios de nuestros pecados, Señor, y la prosperidad que tú tienes para cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre bendito de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.